Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cuando retroceder es progreso. No todo retroceso equivale a cobardía, equivale a una forma de escapismo, de irresponsabilidad, de cobardía, como dije. Hay retrocesos que son, yo diría, que corresponden a sabiduría, a prudencia, y es un retroceso que puede traer muchas mejoras en nuestras vidas, progreso y bienestar. Pues es lo que vamos juntos a observar, cómo en algunos casos retroceder es progreso. Y quiero iniciar compartiendo las palabras de C.S. Lewis, quien en una ocasión dijo: si vas por el camino equivocado, retroceder significa progreso. Lo reitero, si vas por el camino equivocado, retroceder, entonces es progreso. Porque significa reparar una equivocación, significa retomar una situación y cambiar para mejorar. Por eso es echarse hacia atrás, pero para recomponer la situación. Al final eso entonces resulta en progreso, en bienestar para las personas. Pues a las palabras de C.S. Lewis, quiero sumar la lectura del primer libro de Reyes en la Biblia, capítulo 19, segunda parte del verso 13 y verso 15, dice: ¿qué haces aquí, Elías? Es Dios hablando con el profeta Elías. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue. Y le añade ciertas instrucciones. Qué interesante, qué importante es esto. Dios le dice, al preguntarle qué haces aquí, no es que Dios no lo sepa. Lo que está más bien con la pregunta es indicándole a Elías que está andando por el camino que no es un camino erróneo. Y entonces le dice: tienes que volver sobre tus pasos, tienes que volver sobre el mismo camino, y entonces harás así, así y así. Esto entonces le da fuerza a las primeras palabras, que hay ocasiones en las que si estás en el camino equivocado, si tomaste la decisión errónea, si esa no es la relación correcta, si te has equivocado en el rumbo que tomaste, entonces si decides retroceder, eso más bien es progreso y es bienestar. Pues con esto de fondo, la pregunta que viene al caso es: ¿cuándo exactamente retroceder es progreso? ¿Cómo podemos sí definir con completa seguridad que un retroceso es para bien y no para pérdida? Pues bien, cuando retroceder es progreso, lo es, número uno, cuando se retrocede de un pecado. Claro que es progreso, retroceder del pecado. Son las palabras que le dice Dios a Caín. Le dice: Caín, el pecado está a las puertas, date cuenta, necesitas retroceder de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, de lo que estás considerando hacer. Necesitas retroceder, el pecado está a las puertas, pero tú, y vaya palabra, pero tú puedes dominarlo. Tú puedes retroceder. Y yo traigo esto a tu situación actual, amigo, amiga. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás considerando?
¿Qué malas opciones estás incluyendo para ti? Pues debes retroceder, y máxime si esas opciones tienen el componente pecado. El pecado está a las puertas, esa es una realidad para toda persona, me incluyo y te incluyo, amigo, amiga. Y ante toda posibilidad de entrar en contacto, en comunión con el pecado, lo mejor es retroceder. Un lindo ejemplo en la Biblia a este respecto es el ejemplo de José. José, ante los constantes avances de la mujer de Potifar, el hombre para quien él trabajaba siendo esclavo, los asedios constantes con intención sexual, él hubo un momento que salió huyendo. Literalmente ella le cogió por sus ropas y él salió corriendo, dejó su manto ahí. Que eso lo usó ella como una prueba para una acusación falsa, diciendo que era él que intentaba violarla. Pero es que hay que salir huyendo, esa es la realidad. Cada persona debe poder identificar cómo el pecado se presenta ante su vida. El pecado, pues, se manifiesta según cada persona. El pecado casi que es infinito en sus posibilidades. Y nosotros tenemos que aprender a identificar el pecado en nuestras vidas para entonces poder retroceder, y ese ya es un retroceso que es para progreso. Segunda respuesta, ¿cuándo retroceder es progreso? Cuando se retrocede de una mala decisión. Creo que todos llevamos, amigos, las cicatrices de malas decisiones tomadas. Asuntos de negocios, cuestiones de dinero, asuntos de relaciones. Todos hemos cometido esas equivocaciones de vida que tienen que ver con malas decisiones. Algunas malas decisiones proveen todavía la oportunidad del retroceso, de retroceder. Si todavía tú estás a tiempo de retroceder, de ir sobre tus pasos en sentido contrario en una mala decisión que has tomado, te doy un consejo, hazlo. Hazlo porque no todo el tiempo podemos hacerlo. Hay ocasiones en la vida en las que ya el retroceso no es posible, lo único que nos queda es asumir las consecuencias. Así es que estamos hablando de retrocesos que son para progreso, y retroceder de una mala decisión, por supuesto que es progresar, es un verdadero avance, aunque la acción va en sentido contrario, va en retroceso. ¿Cuántas decisiones desde ya podemos anticipar correctamente si vamos con cautela, si pedimos a Dios en oración su dirección, si no nos dejamos llevar por el entusiasmo, por las emociones o por alguna influencia por allí alrededor nuestro? Y si ya estamos a punto de tomar una decisión que no es la mejor y tenemos esa conciencia, pues a retroceder, porque retroceder de una mala decisión, claro que es progreso. En tercer lugar, también retroceder es progreso cuando se retrocede de una mala influencia. Y yo ya estaba comenzando a mencionarlo, malas influencias. Estas las hay en todos lugares. Las encuentras en tu trabajo, las encuentras entre tus vecinos, entre tus familiares muchas veces. E incluso esto es tanto así que tú puedes entablar relación con un hermano en la fe que termine siendo él una mala influencia sobre tu vida, que te vaya moviendo hacia la rebeldía, hacia formas de pecado en un sentido o en otro. También hablando de influencias están las influencias indirectas, que no son personales, son las influencias de las redes sociales, que hay tanto que se ofrece. Yo en realidad cuando abro ciertas plataformas voy como pescando,
porque está lleno de un montón de cosas completamente incompatibles con la fe cristiana, y uno tiene que ir como pasando rápido por algunas cosas. En algunos casos, cuando es tan grosero aquello, busco para identificarlo y que no quiero más ese tipo de informaciones. Pero se dan cuenta las influencias. Tenemos que estar constantemente vigilantes y hacer lo que Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque muchas veces las malas influencias sobre nosotros nos pueden llevar a convertirnos en una persona que en principio no queremos ser, una persona que no nos conviene ser, y terminar siendo así. Y en cuarto lugar, voy cerrando círculo, también retroceder es progreso cuando se retrocede de una tentación. Y ya estaba yo mencionando a José, que huyó ante la tentación del pecado. Podemos poner como un paralelo en sentido contrario para contrastar el caso de David, que paseándose por su terraza real observó una bella mujer bañándose allá del otro lado y no pudo con la tentación, y terminó sucumbiendo al pecado. Entonces vemos pues los dos personajes bíblicos en contraste, que ambos estuvieron sometidos al poder, a la fuerza de la tentación y del pecado. José salió huyendo, David cayó en las garras de la tentación y del pecado. Bueno, pues todo esto nos enseña, ¿no es cierto? Nos muestra que debemos de ejercitar mucho discernimiento en estos temas. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primer libro de Reyes, capítulo 19, segunda parte del verso 13 y verso 15. ¿Qué haces aquí, Elías? Es la voz de Dios. Y bueno, quitemos el nombre de Elías, pongamos el nombre propio de cada uno de nosotros. ¿Qué haces aquí, René? A veces nuestros pasos nos llevan por la ruta equivocada, y es la voz de Dios que nos habla, que nos exhorta, que nos ilumina en nuestro discernimiento. ¿Qué haces aquí, Elías?, dice Dios. Entonces el Señor le dijo: regresa. Miren qué palabra: regresa por el mismo camino que viniste y sigue. Y bueno, comienza a darle instrucciones. Regresar. Regresar no es fácil. Regresar implica vencernos a nosotros mismos. Regresar implica luchar contra nuestras pasiones, deseos, impulsos, instintos también. Pero es importante hacerlo, porque a veces regresar, a veces el retroceso significa evitarnos tremendas caídas y significa progreso más bien para nosotros. Pues con esta escritura de base hemos trabajado con la interrogante: ¿cuándo es que retroceder se vuelve un progreso para nosotros? Y sucede que retroceder es progreso cuando, número 1, se retrocede de un pecado, cuando, número 2, se retrocede de una mala decisión, número 3, se retrocede de una mala influencia, y número 4, se retrocede de una tentación. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado «Cuando retroceder es progreso». Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.